Múltiples tanques del ejército ruso fueron destruidos durante la guerra de Ucrania. Cantidades inconmensurables de estas máquinas hechas única y exclusivamente para la guerra han sido brutalmente descuartizadas y hechas polvo durante solamente el periodo del año pasado. Si tratáramos de contar cada uno de estos artefactos venidos a nada y documentados en una sola pieza audiovisual, tardaríamos muchísimo tiempo, horas para ser específicos. Otro dato interesante que tenemos que tener en cuenta es que cada uno de estos tanques le habría costado al gobierno ruso entre 1,5 millones y 4 millones de dólares. Esta cantidad absurda de dinero duplica el salario que recibe un trabajador ruso anualmente, así que además está a decir que esta guerra es un desperdicio económico gigante para el país soviético. Sería demasiado obvio. Una nación que durante años ha estado batallando contra una inminente escasez sociocultural y una infraestructura que con los años también se ha venido a menos. La guerra es un concepto que escala a niveles superficientes enormes para cualquier país que ha tenido la desgracia de vivirla, pero a Rusia esto parece que simplemente se le ha ido de las manos. Pero por si fuera poco, hay ciertas razones específicas por las cuales está pasando lo que está pasando en Rusia, razones que pasan desapercibidas por la mayoría del ojo público. En este vídeo exploraremos que todas las pérdidas netas que Rusia ha experimentado a través de la guerra con Ucrania no ha sido solamente el resultado natural de una estrategia bélica que acabó terminando terriblemente mal, sino que también están experimentando las consecuencias de alguien en alto mando ruso que jugó cartas que no debía jugar solamente para ganar un poco de dinero de manera sencilla. Hace 2 años, en 2021. Finalmente, esta madrugada, Rusia ha atacado a Ucrania. Lo dijo Estados Unidos, era obvio y evidente que iban a iniciar las operaciones y que iba a haber una invasión de Rusia a Ucrania. Y así comenzó la guerra que en estos momentos está mirando el mundo entero. Rusia comprometió la enorme cantidad de 66 millones de dólares para mejorar su presupuesto militar. Si hacemos una comparación directa, Ucrania gastó menos de 6 millones de dólares estadounidenses en su propio armamento, lo que vendría siendo solamente una décima parte de lo que gastaron sus futuros rivales en guerra. Teniendo estas impresionantes cifras a la mano, no debería ser ninguna sorpresa el resultado del conflicto entre estas dos naciones, ¿verdad? Ya que Rusia, siendo la nación más grande del mundo y una de las más avanzadas en lo que refiere a la fuerza militar y contando también con armas nucleares, no parecía tener el menor de los inconvenientes en barrer a Ucrania, que por su parte es una nación pequeña y pobre, todavía contando con armamento viejo y que le terminaba sobrando una gran parte de la era soviética. Y como ahora todos lo sabemos, este desplazamiento de tierra nunca ocurrió. Rusia no se había dado cuenta que al comenzar la invasión contra la nación de Ucrania, el verdadero enemigo no acechaba al otro lado de la frontera haciendo negocios con los aliados occidentes como la propaganda del presidente ruso Vladimir Putin había confirmado, sino entre sus mismos soldados vendiendo a sus propios camaradas de armas, saboteando el propio armamento ruso y sacrificando su fuerza como fuerza operativa para perpetrar robos de unos cuantos rublos de manera sencilla de todo el presupuesto con el que contaba la Federación Rusa. Esto por sí solo suena como la trama de una película de espionaje de James Bond. Sería muy difícil de caer si en realidad no fuese tan fácil de verificar, ya que esto es algo que es demasiado común en la historia rusa. Por ejemplo, a finales de la década de los 90, un general ruso desplegado fue encontrado vendiéndole a la ONU combustible ruso en el mercado negro durante el conflicto de Kosovo, convirtiéndose en uno de los múltiples factores que hizo que Rusia abandonara el área de conflicto. O también podemos tomar en cuenta la Gran Guerra de Chechenia, ocurrida casi por los mismos tiempos. Una práctica muy común en esta guerra era que los soldados rusos que terminaban su servicio usualmente vendían equipo bélico tales como armas, granadas, minas al enemigo, y cuando se les confrontaba preguntándoles que en dónde estaban su equipo militar, ellos mismos afirmaban que los habían perdido en combate, así dejándoles un destino lúgubre y falta a los camaradas que se desplazaban tras ellos solamente para cobrar un poco de dinero extra e ir a celebrar y a beber con el dinero manchado de la sangre de sus compatriotas muertos en guerra. Pero lo más interesante que se desató a raíz de eso es que los oficiales de altos mandos rusos vieron el potencial que tenían estos desertores de palabra y así los convirtieron en altos mandos. Esto con la finalidad de que fueran ellos mismos los que se encargaron de venderle armamento en pobre estado a los chechenos, sabiendo que así matarían 2 pájaros de un tiro en este conflicto armado. Al final de cuentas, lo que importa es el dinero y el miedo queda en segundo plano. A veces es duro creer que anécdotas como estas vienen de la gran madre Rusia, ya que los cimientos de esta nación se forjaron sobre los ideales del bienestado y el del progreso mutuo de los ciudadanos colectivos, más que el del bien individual. ¿Acaso les suena esto? Esto no es un cuento nuevo, ya que múltiples corruptos de los altos mandos de la nación se han enriquecido descaradamente de esta misma de su propia gente y de los rezagos bélicos que han dejado los miles de soldados que han dejado la vida en el campo de batalla. Una estrategia bastante maquiavélica, pero efectiva, ya que les resultó bastante bien. Aparentemente los soldados rusos tienen una historia bastante larga de robo, ya que en múltiples ocasiones estos individuos han sido vistos robando desde equipo militar para beneficio propio hasta el futuro de sus próximas generaciones y aunque no cueste creerlo,
Estas dos acciones van de la mano. Algo que parece estar bastante claro, ya que a medida de que los ciudadanos que ejercen en el ejército roban y roban más material bélico, el futuro de la población rusa está completamente comprometido, y esto se muestra de manera clara viendo las consecuencias que han dejado el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Lo más desgarrador de todo este asunto es que mientras que el país corre una grande soledad y un futuro bastante gris, los mismos soldados rusos incrementan esta posición destruyendo el futuro de ciudadanos inocentes. El Banco Nacional de Ucrania estima que desde la invasión de Rusia, el país actualmente estima una tasa del 34% de desempleo en todo el país. Esta tasa de desempleamiento tan amplia puede ser superada solamente por la misma guerra. Esto causará una cicatriz inconmensurable en los ucranianos, ya que les será bastante difícil el volver a surgir y llegar otra vez a la normalidad, incluso si la guerra terminara en un lapso de tiempo corto. Volvamos a darle un vistazo a la corrupción dentro del ejército de Rusia. Con toda la información que conté anteriormente, no es de sorprenderse de que las fuerzas armadas rusas estén haciendo un esfuerzo sobrehumano sobre la batalla contra Ucrania, tanto así que uno esperaría que una fuerza mundial como lo es el país soviético no tenga mayor problema en hacerse con la suya sobre Ucrania, un país mayoritariamente menor en defensa y población. Un sitio web llamado Oriex, que se ha dado la tarea de rastrear todos los restos de destrucción de equipo militar a lo largo de la guerra, usando como mediador las bajas que han sido confirmadas durante el conflicto, arrojando los datos de que Rusia ha perdido nada más y nada menos que 11.000 vehículos militares registrados, más de la mitad de los 3.400 tanques de guerra con los que contaba, casi 1.000 vehículos de combate blindados y más de 2.500 vehículos de combate de categoría infantería, solo por nombrar algunas categorías. En la otra mano, Ucrania ha perdido tan solo un poco más de la mitad de todo el equipo militar que poseen, muchísimas menos de las pérdidas totales que se ha sufrido Rusia en todas las categorías durante el conflicto. Teniendo estos datos en cuenta, es muy fácil apuntar hacia la dirección de que todas estas bajas y desperdicio de material bélico se ha dado por una mala estrategia de combate, pero cada vez se vuelve más evidente de que la cosa no va tanto por ahí, y va más por otro camino: la corrupción. Si no fuese por este factor determinante, la guerra de Rusia y Ucrania hubiera acabado en cuestión de solamente un par de meses, inclusive solamente semanas, teniendo en cuenta la capacidad del titán que es Rusia a la hora de conflictos bélicos. La corrupción en el ámbito de la guerra tiene varias facetas, ya sean robos y delitos de menor grado hasta crímenes y hurtos considerados crímenes de guerra. Pero en el ejército ruso esto es algo que se ve con gran mayoría y que se supone un problema gravísimo. Incluso los crímenes menores pueden afectar enormemente al rendimiento y las operaciones de un ejército tan grande, haciendo que esto cree un efecto en masa que se desencadene la pérdida de objetivos claves y puntos débiles que el enemigo, en este caso Ucrania, pueda conquistar. Todas estas consecuencias pueden ir de la mano solamente de un soldado desertor que solamente piensa en su supervivencia y bienestar personal. Si vieron la película 300, recordarán que había un jorobado que quería unirse al ejército espartano y Leonidas. Al ver que este individuo no era apto para desenvolverse en la guerra, decidió no aprobar su participación. Esto hizo que el jorobado quisiera vengarse del ejército espartano a cambio de oro y mujeres, lo que resultó en la muerte de muchísimos espartanos durante la película. El punto al que quiero llegar haciendo énfasis en esta escena particular es que el rey Leonidas no quería aceptar al jorobado en su ejército, ya que eso podría causar un punto débil en su cuadrilla, y esto hubiese causado una devastación de proporciones gigantes a la hora de entrar en batalla. Esparta necesitaba a sus guerreros más fuertes, ya que contaba con uno y cada uno de ellos. Si bien esta es una película hollywoodense ficticia, de la realidad siempre se basaría en la ficción, y esto no es la excepción. Llevando esta variable al contexto moderno, una sola ficha de un ejército puede manchar por completo la eficacia y la actuación de un solo ejército. Por ejemplo, imaginemos que un solo soldado ruso tenga la idea de vender combustible de transporte y vehículos que se usarán en un despliegue de tropas. Esta decisión puede marcar el destino de muchos soldados solamente por estancarse en medio de una carretera de territorio enemigo, cuando en realidad el combustible debería ser el menor de los problemas. De eso ya hemos visto varios ejemplos grabados en cámara durante invasiones a Ucrania. Esta problemática se vuelve un problema extremadamente grave, y que imagínense todos los meses de preparación que tuvieron que tener estos soldados para que al final sean enviados al campo de batalla, sentenciados de una manera bastante irónica, ya que el enemigo no está sellando su destino en sí, sino sus propios compatriotas rusos. Es tal cual la teoría de efecto mariposa que un soldado hipócrita se llene los bolsillos con unos cuantos miles de dólares literalmente puede provocar un desperfecto en la alineación rusa que permitirá que Ucrania tome una delantera enorme, la cual pueda causar la desintegración de todo el país. Actos como estos llevan un tiempo sucediendo en la armada rusa, tales como los soldados que cortan el cobre de los vehículos para venderlos por unas cuantas monedas, o cambiarle los neumáticos a los vehículos de infantería y venderlos para luego reemplazarlos por imitaciones desgastadas y usadas.
algo de lo que ahora se tiene bastante conocimiento que pasa muy seguido en el ejército ruso. Es bastante loco y desconcertante pensar que una simple acción que le dio a lo mucho un par de miles de dólares a un soldado ruso le costó al ejército millones de dólares en tanques de guerra. Eso sin contar la vida de los pobres soldados inocentes que iban dentro, las cuales lamentablemente son muchos, haciendo que Ucrania tome una delantera enorme. Obviamente se tiene que tener en cuenta de que este tipo de robos en la guerra no son considerados como un delito menor, pero se dice que el ministro de Defensa ruso, el cual cuenta con un salario oficial de $120.000 al año, cuenta con nada más y nada menos que una mansión de $18 millones. Increíble, ¿cierto? Creo que ya es bastante obvio lo que sucede. Estos altos mandos tienen el poder que el desempeño militar durante los conflictos sea bastante deficiente con solo unas pequeñas decisiones en el mando. Podríamos pensar que es tan sencillo como poner a un individuo incompetente en un puesto de nivel bastante grande solamente a cambio de sobornos, deteriorando de arriba hacia abajo el sistema conformado por todas las personas debajo de él y que tienen que sufrir los resultados de sus pésimas decisiones. Teniendo esto en cuenta, no es raro que los altos mandos del ejército ruso tiendan a ver a los soldados como máquinas de labor en vez de un equipo de infantería, así como el oficial ruso que contrató tropas militares como mano de obra y luego se embolsó los honorarios determinados al salario de los soldados. Estos actos de contratación de soldados por mano de obra esclava aparentemente es algo que pasa muy seguido en Rusia y solamente se hace algo al respecto cuando el caso se hace público de una manera u otra. Estas son razones suficientes para que la acentuación de un ejército en pleno campo de guerra sea deficiente y no cuente con las herramientas necesarias para poder sobrellevar a cabo todas las actividades que en un panorama normal y sin corrupción cumplirían sin ninguna dificultad. También tomando en cuenta que los comandantes no tienen ningún tipo de reparo en usar a sus mismas tropas como mano de obra esclava en tiempos de paz. Nos queda pensar en que estarían dispuestos a hacer estos altos mandos si quieren obtener ganancias en tiempos de guerra. Esto ha dado hincapié a que muchos soldados rusos, viendo el panorama en el que se encuentran, preferirían simplemente rendirse ante Ucrania. Muchos comandantes rusos se han dado la tarea de diversificar sus formas de obtener ganancias ilegales a raíz de este conflicto, ya sea vendiendo suministros que están destinados para los soldados a cambio de dinero en efectivo, como utilizar los fondos destinados al entretenimiento de los soldados. Cuando combinas todas estas negligencias por parte del Estado ruso cuando los enfrentas con un ejército bien entrenado, los resultados pueden ser adivinados. A estas alturas, es poco probable saber qué tanto daño ha hecho la corrupción dentro de la infraestructura del gobierno ruso, pero lo que sí es un hecho innegable es que Rusia se escupió en la cara.